La clase tuvimos algunos problemitas técnicos, pero esperemos que... Esa es la primera pregunta que estaba mencionando. De los siguientes enunciados acerca de la hidrocefalia, todos son verdaderos, excepto se clasifica en obstructiva y comunicante. Es una opción. La siguiente opción, las causas de hidrocefalia obstructiva pueden ser congénitas o adquiridas. En la hidrocefalia comunicante, la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo es intraventricular. La siguiente pregunta, ¿son causas de hidrocefalia obstructiva, excepto? Opción 1, estenosis del acueducto. 2, síndrome de Dandy-Walker. 3, tumores. 4, quiste aracnoideo. 5, hemorragia subaracnoidea. La siguiente pregunta, ¿son datos clínicos de la hidrocefalia del infante, excepto? Fontanela anterior deprimida, aumento del perímetro cefálico, alteración del nivel de conciencia y vómito, escalpe delgado con venas dilatadas, alteración de la mirada hacia arriba. Siguiente pregunta, ¿son signos y síntomas de presión intracraneal aumentada en hidrocefalia del adulto, excepto? Opción 1, cefalea. 2, aumento del perímetro cefálico. 3, alteración del nivel de conciencia y vómito. 4, edema de papila. 5, alteración de la mirada hacia arriba. Siguiente pregunta, triada característica de la hidrocefalia de presión normal. Opción 1, demencia, marcha atáxica, incontinencia. Opción 2, cefalea, vómito, edema de papila. Opción 3, convulsiones, rigidez de nuca, vómito. Opción 4, edema de papila, disfagia, temblor. Y última opción, hemianopsia bitemporal, cefalea, vómito. Siguiente pregunta, ¿son hallazgos de imagen en tomografía computada de cráneo en pacientes con hidrocefalia, excepto? Primera opción, dilatación del ventrículo lateral y del tercer ventrículo con cuarto ventrículo normal, sugiere estenosis del acueducto. Siguiente opción, dilatación del ventrículo lateral y tercero con cuarto desviado o ausente, sugiere masa en fosa posterior. Siguiente opción, dilatación ventricular generalizada, sugiere hidrocefalia obstructiva. Y por último, lucencia periventricular y ausencia de surcos cerebrales. Son características de la hidrocefalia de presión normal idiopática, excepto la presión sobre los lóbulos frontales puede explicar la demencia. Siguiente opción, la presión sobre el área de Broca explicaría la incontinencia. Siguiente opción, la presión sobre las fibras largas corticales explica la alteración de la marcha. Y siguiente opción, su etiología es incierta. Bueno, ya propiamente tocando el tema, la definición, la hidrocefalia es un aumento en el volumen de líquido cefalorraquídeo. Usualmente resulta de alguna alteración en la absorción. Raramente se debe a una secreción excesiva, como ya mencionamos, en los tumores de plexo coroide, principalmente en la infancia. Bueno, un recordatorio de lo que ya mencionamos de la fisiología. Ya mencionamos que el 70%, o sea, la mayoría de líquidos cefalorraquídeos se producen a nivel de los plexos coroides. Los diferentes volúmenes que acabamos de mencionar, ya no voy a redundar tanto. La producción de líquido cefalorraquídeo es de alrededor de medio litro por día, con esas tasas de producción, ¿sí? Ahí tenemos ya ilustrada la circulación de líquido cefalorraquídeo. Es que la veo muy chiquita. Sí. ¿No la ven en pantalla completa? Solo reduce el zoom. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos a contestar la primera pregunta. La hidrocefalia se clasifica en obstructiva cuando hay una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo
dentro del sistema ventricular. Y la hidrocefalia comunicante, cuando hay una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo fuera del sistema ventricular. Vamos a contestar la primera pregunta. Sí, pero ¿por qué? Sí se había regresado. Bueno, continuamos. Las causas de hidrocefalia obstructiva pueden ser congénitas como la estenosis o bifurcación del acueducto, como el síndrome de Dandy-Walker, en el que hay atrofia de los forámenes de Mayendi-Lushka, como la malformación de Chiari y el aneurisma de la vena de Galeno. Aquí tenemos pues ilustrada la malformación de Dandy-Walker. Puede ser también adquirida cuando hay una estenosis del acueducto, principalmente siguiendo a una infección o una hemorragia. Siendo un conducto muy estrecho, se forman adherencias fácilmente. Cuando hay una masa supratentorial que causa una herniación, por supuesto, por compresión al nivel de la incisura tentorial, cuando hay un hematoma intraventricular. También otras causas de la hidrocefalia obstructiva adquirida son los tumores. Por ejemplo, cuando hay un quiste a nivel del ventrículo, como el quiste coloide que está aquí ilustrado en este estudio de imagen. Puede haber también un tumor a nivel de la región pineal o también un tumor a nivel de la fosa posterior. Puede haber una obstrucción también por un absceso, un granuloma o por un quiste aracnoideo. Esas son las causas de hidrocefalia obstructiva. Ahora vamos a ver las causas de hidrocefalia comunicante. Ya mencionamos que la obstrucción de la hidrocefalia comunicante es a nivel extraventricular, por lo tanto, pues va a haber una alteración principalmente a nivel de las leptomeninges o las granulaciones aracnoideas que se van a presentar cuando hay una infección piógena por TB, por hongos, una hemorragia subaracnoidea que puede ser espontánea como ruptura de un aneurisma, puede ser traumática, principalmente pues todos los casos de accidentes con traumatismo craneoencefálico o posquirúrgica. Puede también haber lo que se llama una meningitis carcinomatosa por una diseminación de algún tumor en todo el sistema nervioso central. Entonces son causas de hidrocefalia obstructiva excepto ahí excepto pues sería la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? En una hidrocefalia comunicante pues va a haber una viscosidad aumentada de líquido cefalorraquídeo con alto contenido de proteínas. De hecho, cuando tenemos un paciente con una infección, una de las determinaciones a considerar es el aumento de las proteínas, porque si hay muchas proteínas es muy probable que se vaya a obstruir el tubo de la derivación. ¿Cuáles son los efectos patológicos de
o la fisiopatología, pues hay una obstrucción del flujo o alteración de la absorción de líquido cefalorraquídeo. Esto nos va a llevar a una dilatación ventricular, ¿sí? Va a haber una presión intracraneal aumentada, como pueden ver aquí en las ilustraciones, ¿sí? Va a haber un daño a la sustancia blanca, ¿sí? Por el aumento de la presión. Y si no se trata, pues todo esto se va a extender a la sustancia gris. ¿Cuáles son las consecuencias ya en el paciente? En el infante, antes del cierre de las suturas, pues va a haber un crecimiento exagerado de la cabeza, como podemos ver aquí en la ilustración. Va a haber una dilatación ventricular masiva, quedando incluso una capa delgada del manto cerebral, ¿sí? Son prácticamente niños que tienen pues la cabeza llena de líquido. Si no se trata la hidrocefalia, pues habitualmente puede evolucionar hasta la muerte, ¿sí? Aunque los niños pequeños pues son los que toleran más por las suturas abiertas, ¿sí? Muchas veces un paciente, principalmente los niños, pueden presentar lo que se llama una hidrocefalia arrestada. Hay una dilatación ventricular y llega un momento en que se estabiliza y el paciente muchas veces mejora su sintomatología en forma espontánea. Sin embargo, ante cualquier alteración, el paciente se vuelve sintomático ante cual mínimo muchas veces no sabemos, o sea, no nos explicamos, pero el paciente empieza a deteriorarse y quiere decir que continúa la evolución de la dilatación ventricular. Son datos clínicos de la hidrocefalia del infante, excepto, pues lo único que no checa ahí es la fontanela anterior deprimida, ¿verdad? La fontanela debe estar abombada, ¿sí? Cuando hay... Continuamos con las características clínicas, la hidrocefalia del infante y del niño pequeño, ¿sí? Va a haber una fontanela anterior tensa, un aumento del perímetro cefálico. Hay unas curvas ya bien establecidas para ver el aumento del perímetro cefálico normal, de acuerdo a la edad, ¿sí? Y por lo tanto, cuando hay una hidrocefalia, se sale de los percentiles ya calculados, ¿sí? Va a haber una alteración, por supuesto, del nivel de conciencia y vómito. El escal o escalpe, pues es es la parte superficial, ¿verdad? De los tejidos blandos, ¿verdad? Que cubren la cabeza. Entonces va a estar adelgazado y se van a ver las venas ahí dilatadas por transparencia. La apariencia de los ojos son en puesta de sol, como pueden ver aquí, ¿sí? Retracción palpebral, alteración de la mirada hacia arriba, o sea, ellos no pueden ver hacia arriba. Esto se debe a que hay una transmisión de la presión a nivel del tectum mesencefálico, que es donde se controlan los movimientos oculares, ¿sí? Cuando hay una hidrocefalia de inicio gradual, pues puede haber un retardo mental o alguna falla del desarrollo, ¿sí? Habitualmente, pues la mayoría de los pacientes que vemos tienen un inicio agudo. Bueno, ahí está la contestación de la pregunta, son datos clínicos de la hidrocefalia del infante que habíamos mencionado, excepto la fontanela anterior deprimida. Ahora pasamos a la hidrocefalia del adulto, ¿sí? Ya vimos la del infante, que las suturas abiertas permiten un crecimiento exagerado de la cabeza. Ya cuando cierran las suturas, el paciente pues tiene más riesgo de morir. Se va a presentar, por supuesto, con cefalea. Bueno, esta es la pregunta. ¿Son signos y síntomas de presión intracraneal aumentada en la hidrocefalia del adulto, excepto? Y ahí tenemos las opciones. Ahorita las vamos a contestar.
Generalmente es una hidrocefalia de inicio agudo. Se presentan los signos y síntomas de presión intracraneal aumentada, que ustedes ya saben, o sea, la triada clásica, cefalea, vómito, papiledema, ¿sí? Y va a haber un deterioro del nivel de conciencia. También la mirada hacia arriba va a estar alterada por lo que ya mencionamos. La contestación de la pregunta son signos y síntomas de presión intracraneal aumentada en la hidrocefalia del adulto, excepto, por supuesto, pues el aumento del perímetro cefálico ya no se va a presentar porque ya están las suturas cerradas. La siguiente pregunta, triada característica de la hidrocefalia de presión normal. Revisando este tema, pues vemos que cuando es una hidrocefalia de inicio gradual nos va a dar este tipo de patología y va a estar caracterizado por la demencia, marcha táxica e incontinencia. Estos síntomas se presentan a pesar de que si ustedes realizan una punción lumbar o que sale líquido aparentemente normal, ¿sí? Esto se va a presentar pues muchas veces en pacientes de edad productiva, pues va a tener relación o más jóvenes en relación a un traumatismo craneoencefálico con una hemorragia subaracnoidea, por supuesto, y una meningitis que provoca una alteración en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la triada característica? Pues la que ya mencionamos, la demencia, la marcha táxica y la incontinencia. En relación a la clínica, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, entonces vamos hacia los métodos diagnósticos. La radiografía de cráneo, pues todavía se utiliza muchas veces en algunos servicios de urgencias, pero ya habitualmente el estudio de elección, pues siempre es de primera intención la tomografía de cráneo, ¿sí? O sea, aquí lo único que nos permite es ver el hueso, las suturas, ¿sí? Puede haber una erosión en las clinoides posteriores. Las clinoides posteriores pues forman parte de la silla turca, ¿sí? Ya que la silla turca tiene clinoides anteriores y posteriores. Entonces, un aumento crónico de la presión del líquido o de la presión intracraneal puede provocar eso. También puede haber algunas otras alteraciones a nivel de la unión craniocervical, como lo que se llama plativacia o invaginación basilar, que posteriormente deben de revisar. La pregunta, ¿son hallazgos de imagen en tomografía de cráneo en pacientes con hidrocefalia, excepto? Bueno, eso ya las mencionamos también al principio, vamos a ir contestando. En la TAC de cráneo vamos a encontrar una dilatación ventricular y en base al patrón que tenga esta dilatación, pues nos va a ayudar a determinar la causa. Si hay una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo con un cuarto ventrículo normal, sugiere estenosis del acueducto. Si hay esta dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo asociada a un cuarto ventrículo desviado o ausente, sugiere una masa o un tumor de la fosa posterior. Una dilatación ventricular generalizada sugiere una hidrocefalia comunicante. Aquí tenemos una tomografía para donde se ve dilatación, pues, de todo el sistema ventricular. En la tomografía de cráneo podemos ver lo que se llama la lucencia, presencia de lucencia, que es por la migración de líquido cefalorraquídeo a nivel ependimario, que es esta mancha
hipodensa, esta área hipodensa alrededor de los cuernos frontales. Y también hay ausencia de los surcos, no vemos todo el cerebro liso, ¿sí? Aquí vemos un hematoma de la fosa posterior, ¿sí? Que está provocando efecto de masa. Por lo tanto, vamos a tener un tercer ventrículo dilatado. Aquí se ve el tercer ventrículo, habitualmente no lo vemos, ¿sí? Los cuernos temporales que se encontrarían aquí a los lados también dilatados. Y el cuarto ventrículo no lo vemos, el cuarto ventrículo estaría por aquí, está ausente. Hay dilatación del sistema ventricular supratentorial. Aquí tenemos la pregunta. ¿Cuál es la contestación? Es la C. Ajá, sí. Sería hidrocefalia comunicante, sí. La dilatación ventricular generalizada sugiere hidrocefalia obstructiva, no es cierto, ¿verdad? Ahí. Ya vimos que, que el cuarto ventrículo en una obstructiva no se ve. Otro de los métodos diagnósticos es la resonancia magnética. En este caso vemos una imagen de un tumor pineal. Ya mencionamos que en tomografía estamos hablando de densidades y en resonancia de intensidades. Esta sería una imagen hiperintensa, ¿sí? De este tumor. Y en este caso vemos una imagen de una resonancia magnética con múltiples lesiones ahí redondeadas. Múltiples, que lo más común en México pues sería una cisticercosis. Los métodos, otro de los métodos diagnósticos es el ultrasonido. Este método se utiliza principalmente en los niños recién nacidos a través de la fontanela anterior, que normalmente se ve una dilatación ventricular, pero ya cuando vemos que hay esa dilatación, habitualmente pues lo complementamos con una tomografía, que es el estudio pues más preciso, ¿sí? Hay otros estudios especializados como lo que se llama una cisternografía con isótopos. Este método de estudio ya se utiliza cada vez menos, pero es cuando hay una hidrocefalia de difícil diagnóstico, como una hidrocefalia normotensa en la que tenemos duda si al colocar una válvula va a mejorar el paciente. Este sería pues el estudio, digamos, ideal, pero otra opción de tratamiento muchas veces es realizar una punción lumbar y obtener alrededor de unos 30 centímetros de líquido cefalorraquídeo. Si el paciente mejora, quiere decir que hay la posibilidad que al colocarle la válvula vaya a tener beneficio, ¿sí? Ya mencionamos pues que la hidrocefalia de presión normal pues tiene algunas características diferentes a la hidrocefalia aguda, ¿sí? En el paciente joven, pues generalmente es un traumatismo con hemorragia subaracnoidea, y en el paciente anciano, pues generalmente es idiopática, eso lo vamos a mencionar también. Por supuesto, en los niños, pues otro de los parámetros son la evaluación del desarrollo, análisis psicométrico, a veces bueno, si queremos ser más estrictos, pues pedimos una evaluación psicológica, para evaluación neuropsicológica.
Cuando hay en relación ya al tratamiento, cuando hay un deterioro agudo, pues se tiene que realizar el drenaje ventricular. El drenaje ventricular lo realizamos cuando hay una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraventricular. Colocamos lo que se llama una ventriculostomía, se coloca el tubo de la válvula y se conecta a un frasco, porque si colocamos una válvula cuando hay un sangrado habitualmente se tapa. Si en los casos en los que no hay una hemorragia, pues se realiza una derivación de líquido cefalorraquídeo. Lo más común es que se realice una derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? Y algunas veces se utiliza la derivación ventrículo-atrial cuando el peritoneo no es útil, como cuando hay un proceso abdominal séptico o algo que impida una reabsorción adecuada. Cuando tenemos un paciente con hemorragia subaracnoidea y tiene cefalea persistente y muchas veces tiene una hidrocefalia comunicante, por ejemplo, cuando se rompe un aneurisma, y a estos pacientes muchas veces hay que realizarles punciones lumbares para mejorar la cefalea y aparte pues ir viendo las características del líquido cefalorraquídeo para ver si el paciente es candidato a la colocación de una válvula. También para esto pues hay que tener precaución, como mencionaron, checar que que no haya un aumento exagerado de la presión intracraneal, y también al drenar líquido, pues también si es un aneurisma también hay riesgo de que pueda haber un resangrado, entonces pues tiene sus asegúnes todo esto. Cuando hay un deterioro gradual, generalmente pues se debe a una hidrocefalia de presión normal o normotensa, ¿sí? En estos casos, pues aparte de las derivaciones convencionales, hay veces que también se puede considerar la derivación lumboperitoneal. La derivación lumboperitoneal pues se coloca una válvula que va desde la región lumbar hacia la cavidad peritoneal. Lo único que tiene pues es que estas válvulas muchas veces se obstruyen fácilmente. Muchas veces tenemos tumores que están comprimiendo el sistema o provocando una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Hay veces que se puede realizar la resección de ese tumor y pues se puede evitar la colocación de una válvula. Muchas veces aún resecando ese tumor sigue la hidrocefalia y de todas maneras llegan a tener su derivación. La hidrocefalia arrestada ya mencionamos que es una dilatación, digamos, moderada del sistema ventricular asintomática que muchas veces no requiere tratamiento, solo en caso de que el paciente se deteriore. Hay pacientes que tienen ya hidrocefalias desde pequeños, hace uno una tomografía y ve uno los ventrículos muy grandes y el paciente anda asintomático, entonces les tiene uno que se les tiene que dar seguimiento. Así me tocó un paciente como de unos 15 años, 14, 15 años, que duró varios años sin síntomas y de repente empezó a tener ya síntomas. En estos casos, pues tenemos que tomar decisiones muy importantes acerca de la presión de la válvula, porque si sacamos líquido de más, de hecho ese paciente le coloqué una válvula, las válvulas son de presión baja, presión media y presión alta. Presión baja quiere decir que deja salir mucho líquido. La presión media deja salir bueno, la depresión media es más o menos relacionada a la presión normal que en el organismo, y la depresión alta deja salir menos líquido. Entonces ese paciente yo le coloqué una depresión media y presentó hematomas subdurales porque le estaba sacando más líquido y entonces lo que compensó pues se llenó de sangre, ¿sí? Entonces al último tuve que volverlo a operar, al último se le puso una válvula. Hay unas válvulas nuevas que se les puede cambiar la presión con un imán desde afuera. Entonces ya con esos cambios ya me evito de estar opere y opere al paciente, porque las válvulas de presión fija, pues esa es la desventaja. Sí se entendió, ¿verdad? Lo que les estoy diciendo.
Aquí está una ilustración, nada más para que se den una idea, pues se coloca, se hace un trépano, se coloca el catéter, lo ideal es que se coloque en el cuerno frontal del ventrículo lateral, puede ser desde la región parietal o puede ser desde la región coronal. Y ese catéter se conduce por vía subcutánea hasta el abdomen y se coloca en la cavidad peritoneal. Aquí está un ejemplo de una válvula. La válvula tiene una flechita que indica el sentido del flujo. Aquí parece que no tiene importancia, pero si ustedes no se fijan y ponen la flechita al revés, pues entonces no va a funcionar la válvula. Hay que fijarse bien hacia dónde va el flujo, ¿sí? Entonces no sirve de nada la cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues como todos los procedimientos quirúrgicos hay riesgo de una infección, hay riesgo de un hematoma subdural como el que les mencioné, puede haber obstrucción de la derivación si queda cerca del plexo coroide, si hay una infección con aumento de proteínas, y también si la válvula saca más líquido del que debe ser, aunque no provoque otra, puede provocar lo que se llama el síndrome de hipotensión de líquido cefalorraquídeo, que es cefalea y vómito. Cuando el paciente se sienta o se pone de pie, se acuesta y mejora, ¿verdad? Eso se debe a que se saca más líquido que el que debería de ser. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, cuando el tratamiento es oportuno, antes de que haya un daño cerebral irreversible. Sin embargo, pues las complicaciones repetidas pues nos van a llevar a una morbilidad significativa. La hidrocefalia de presión normal, ya volvemos a repetir, es el término aplicado a la tríada característica de demencia, alteraciones de la marcha y la incontinencia urinaria. Tenemos algunas causas de esta hidrocefalia, como ya vuelvo a repetir, la hidrocefalia, meningitis, trauma, incluso después de radioterapia. Y hay otra causa de hidrocefalia de presión normal que no conocemos, que se llama idiopática y se presenta más comúnmente a edades avanzadas. Son características de la hidrocefalia de presión idiopática, excepto, en base a lo que vamos a revisar, la hidrocefalia de presión normal, pues, salvo las etiologías ya mencionadas, su etiología puede ser incierta. No se conoce a ciencia cierta su fisiopatogenia. Aquí tenemos una ilustración, ¿sí?, para tratar de explicar las diferentes alteraciones, ¿sí? Por supuesto, las alteraciones motoras por compresión a nivel de las fibras motoras, la alteración de los esfínteres, pues por la compresión a nivel de la parte medial del hemisferio que controla los esfínteres, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues en base a la tríada característica que ya mencionamos y la complementación con los estudios de imágenes. Generalmente los ventrículos que están más dilatados pues son los ventrículos laterales, como pueden ver aquí en este estudio. Generalmente pues no vemos la lucencia periventricular, se puede ver pero rara vez. Y también tenemos que fijarnos en la anchura de los surcos corticales. Son pacientes en los que a veces es muy difícil de definir, ¿sí? Porque puede ser pacientes que tienen atrofia cerebral con dilatación ventricular compensatoria. Y aquí tenemos que decidir si la sintomatología se debe a la dilatación o no. Pacientes que tienen atrofia cerebral
pues generalmente no van a responder a la derivación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí está la contestación. Son características de la hidrocefalia de la presión normal idiopática, excepto la presión sobre los lóbulos frontales puede explicar la demencia. La que no es correcta es la presión sobre el área de Broca, explicaría la incontinencia. Ya dijimos que es sobre la parte medial del hemisferio cerebral. Bueno, pues los ya estudios más especiales son los que ya habíamos mencionado, que se podrían ser estos cuando hay mucha duda, la cisternografía con isótopos, estudios de infusión de líquido cefalorraquídeo y las características que ya vimos en la tomografía. De estos, pues la cisternografía por isótopos es la que se llega a utilizar cuando hay mucha duda. En este caso, un radioisótopo se inyecta dentro del espacio subaracnoideo cervical y se ve que no pasa sobre los hemisferios como es de esperarse, sino que entra al sistema ventricular. ¿Yes? Ajá. Muy bien, pues con esto terminaríamos el tema. ¿Alguna aclaración o duda? A ver. Había visto que se daba tratamiento con medicamentos como la El manitol, la furosemida y los diuréticos se utilizarían mientras se opera al paciente. Son, digamos, tratamientos médicos iniciales. Si tienes un paciente que no lo puedes operar, en lo que preparas el quirófano, le puedes iniciar diuréticos, ¿sí? O sea, la acetazolamida es la que menos produce, digamos, inhibe la producción de líquido cefalorraquídeo. Incluso la utilizamos cuando hay fístulas. Cuando hay una fuga, hacemos una cirugía y de repente, pues no cerramos bien la dura madre y nos empieza a salir líquido por la herida. Usamos la acetazolamida como primera opción de tratamiento. Sí, sí, también, sí. Bueno, nos preguntan del tratamiento médico inicial, entonces aquí estamos mencionando que los diuréticos son los que se utilizan como tratamiento inicial o en pacientes que presentan alguna fuga de líquido cefalorraquídeo se puede utilizar la acetazolamida que inhibe la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, pues sería todo. Gracias.